Es hermoso vivir por fe y no por ver, pero cuán difícil es. ¿Cuántas veces necesitamos ver porque la fe que tenemos es tan pequeñita que no nos deja ver ni a un paso más adelante? ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos dé cosas para ver, evidencias, para que nuestra fe se fortalezca? Porque la fe se basa en evidencias. Lo que estamos estudiando en la Biblia de Moisés son evidencias del poder de Dios. Es por eso que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener más fe, necesitamos estudiar más la Biblia. Si queremos tener más fe, necesitamos más evidencias. Y las evidencias de la fe se encuentran en cada página de la palabra. Por eso cuando leemos la Biblia y vemos la historia de Moisés, cuando vemos que Dios tenía un propósito para Moisés, encontramos que Dios tiene un propósito para nuestra vida también. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Dios te dice que te llamó con un llamamiento santo. No conforme a tus obras, sino según su propósito. Pero también seguimos avanzando y vemos a Moisés que metió la pata a los 40 años. El Señor no pudo cumplir el propósito y tuvo que salir huyendo del lugar donde el Señor tenía el propósito para él. Y entonces, después de 40 años más, él quiere cumplir el propósito de Dios y Dios aún con 80 años le da el propósito para cumplir. Porque Dios tiene segundas oportunidades y alabado sea el Señor por eso. Y cuando seguimos avanzando en la historia de Moisés, nos encontramos con Moisés ya libertando al pueblo de Egipto, o Dios a través de Moisés y Aarón haciendo eso, y nos encontramos otra vez con una experiencia de fe, una experiencia de crisis. Egipcios atrás, al lado de la montaña, al lado del precipicio y al frente del Mar Rojo, y una experiencia de fe para seguir por fe y no por ver. Si de acuerdo a lo que uno veía ahí, estaban perdidos los israelitas, pero la palabra de Dios nos dice que Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros, estén tranquilos. ¿Y cómo va a pelear por nosotros? Bueno, se abrió el mar y vemos otra experiencia de fe. Al tiempito renegaron otra vez porque no tenían agua y vemos otra experiencia de fe. El Señor otra vez les demuestra el poder a través de la peña de Oreb que brota agua, y vemos otra experiencia de fe, aunque el pueblo no contaba con los derechos legales para que el Señor lo proteja plenamente. Vemos una experiencia de fe en el clamor, en la oración de intercesión por poder para el pueblo de Moisés, en la lucha en el valle de Josué y en las manos sostenidas por Hur y por Aarón. Y hoy vamos a ver otra experiencia de fe en una experiencia bien difícil que pasaron los israelitas por cabezones. En una experiencia bien triste que atravesaron los israelitas, pero como decíamos hace algunos días, según dice 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 11, todo esto nos tiene que servir como experiencia para que aprendamos de sus errores y no cometamos los mismos. Y nos tiene que servir como experiencia para que nuestra fe se fortalezca en estas experiencias y nosotros busquemos nuestra experiencia. Yo busqué mi experiencia. Ninguno de los que está acá presente va a tener la experiencia de Moisés, porque ninguno de los que está acá presente es Moisés. Tristemente a veces buscamos la experiencia de, pero es imposible tener la experiencia de porque no soy él o ella. No puedo buscar tener la experiencia de Esther. ¿Por qué? Porque no soy Esther ni vivo en el contexto de Esther. Pero la historia de Esther me puede dar lecciones de fe para que yo busque mi experiencia fortalecido en las experiencias de Esther. Entonces no vamos a tener la experiencia de Moisés, pero sí puedo, por la historia de Moisés y el poder del Espíritu Santo en mi vida, que la fe de mi corazón sea fortalecida para yo buscar la experiencia de Pablo, fortalecida por la evidencia bíblica de la experiencia de fe de Moisés. Así que juntos, ahora vamos a abrir la palabra y vamos a ir al libro de Números. En Números capítulo 21 se desarrolla la historia de la serpiente de bronce. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos a leer juntos ahí Números capítulo 21, 4 en adelante. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Será que te desanimás en el camino? ¿A dónde iban los israelitas? Iban a Canaán. Iban a la tierra prometida, iban a esa tierra que fluye leche y miel. Nosotros somos el Israel de Dios, ¿sí? Somos los hijos
de Abraham por la fe, y ahora nosotros estamos yendo a la Canaán celestial. Estamos caminando a través del desierto de este mundo hacia la Canaán celestial. Y hay un enemigo terrible, no estoy hablando de Satanás, hay un enemigo poderoso, no estoy hablando de los demonios, hay un enemigo re poderoso que es el desánimo. Cuando el desánimo te pega, es terrible. No importa lo que tengas, no importa quién seas, no importa cómo seas, el desánimo hace que te veas como no sos, hace que entiendas lo que no es y hace que actúes como no debieras actuar. Y a veces en esta caminata por el desierto mundanal hasta llegar a la Canaán celestial cuando Cristo nos venga a buscar, por eso cantábamos Maranata, que significa Cristo viene, pero hasta que Él venga a buscarnos, a veces nos pega el desánimo. Tené cuidado con el desánimo. El desánimo es peligroso. El desánimo en sí mismo no es pecaminoso. No podemos decir que una persona que está desanimada está cometiendo pecado. Ahora, el desánimo es un enemigo porque el desánimo te lleva a la duda, te lleva a la desconfianza en Dios y entonces eso sí te lleva al pecado. Porque cuando uno está desanimado, ve la realidad como no es. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es tu realidad? Bueno, cada uno de nosotros tiene una realidad. Por eso es difícil ponerse en el lugar del otro. Y es imposible en realidad. ¿Por qué? Y yo en su lugar haría tal cosa. Mentira, harías lo mismo que hace él, porque si estarías en su lugar, serías él. Así que harías lo mismo, exactamente lo mismo, porque tendrías la misma edad, habrías nacido de la misma forma, te habrían creado de la misma forma, tendrías su mismo gen, serías él, a través de toda su historia, así que harías lo mismo que hace él. No, pero yo digo que yo, si fuera yo, en su lugar, eso es imposible. Es imposible ponerme en el lugar de la otra persona y entenderla plenamente, porque nunca lo voy a poder hacer, porque para eso tendría que estar adentro de su mente. El Espíritu Santo, Cristo Jesús, Dios, pueden hacerlo. Porque claro, pueden estar en nosotros, pero yo no puedo estar en otro, entonces no lo puedo entender. El desánimo hace que nosotros veamos la realidad de una forma oscura, de una forma triste, de una forma a veces que no es real de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Acordate de que la realidad puede ser tu realidad que vos mirás de acuerdo a tus paradigmas, de acuerdo a tus enfoques, de acuerdo a tus parámetros mentales, patrones mentales, quién sos, dónde naciste, la genética que tenés, dónde te criaste, los estudios que tenés o los estudios que no tenés, la vida que llevaste, y ese sos vos. Y de acuerdo a eso mirás la realidad. Pero la Biblia te habla de la realidad con L-A mayúscula y realidad también con mayúscula. Es la realidad. ¿Cuál es? La de la Biblia. Entonces la Biblia te dice quién sos. Ahora, para aceptar que sos quien dice la Biblia necesitas fe. La Biblia te dice quién es Dios. Para aceptar que Dios es quien dice la Biblia necesitas fe, porque tal vez estás creyendo en un Dios que te enseñaron, pero no en el Dios de la Biblia. Y la Biblia es lo que ella dice que es. Para aceptar eso también necesitas fe. Y ahí entonces podés ver la realidad. Y la realidad es que hay miles de demonios que aprovechan nuestros momentos de desánimo para soplar pensamientos en nuestra mente, como los pensamientos que iban a expresar los israelitas. Y tené cuidado con lo que expresa tu boca, porque tristemente nuestros pensamientos siguen a nuestras palabras y entonces se transforma en un círculo vicioso. Por eso los mentirosos se creen sus propias mentiras, porque la mente sigue a la palabra. Entonces yo digo, no sirvo para nada. ¿Y qué hace la mente? Sí, no servís para nada. Entonces, ¿qué hay ahora? ¿Viste? Los coach, muchos te dicen, no, vos tenés que expresar, ¿no? Tenés que expresar. Esto también se hace en entrenamientos de personas que compiten. Entonces, vos sos el mejor. Vos te tenés que mirar al frente del espejo y decir, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Y va a decir, pero no es el mejor, pero se lo va a creer, él va a decir, va a pensar su mente que es el mejor. ¿Por qué? Porque los pensamientos siguen a las palabras. Interesante. Entonces, hablan del PNL. De programar lingüísticamente nuestra mente. Ahora, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que la Biblia nos habla de una realidad y te estoy hablando de que la realidad es que estamos camino a la Canaán celestial. Te estoy hablando de que somos pecadores, esa es la realidad, y que Cristo vino a morir por nosotros, Dios se hizo hombre y entonces
En su condición de hombre, murió, fue elevado, ¿sí? Fue clavado en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros y prometió que va a volver a buscarnos. Y en ese que va a volver a buscarnos estamos atravesando el desierto, en tipología como los israelitas salieron de Egipto, del pecado, y atravesaron el desierto hasta llegar a Canaán. Y en ese caminar por el desierto, como les pasó a los israelitas, que se desanimaron, a vos te puede pasar que te desanimes. El asunto es que vamos a estudiar qué pasó cuando se desanimaron, porque si te pasa lo mismo que le pasó a los israelitas, vas a sufrir en demasía. Y no necesitas sufrir lo que sufrieron los israelitas, porque el necio no aprende de sus propios errores. El inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores ajenos. Así que si ellos ya se equivocaron y sufrieron, ¿para qué vas a sufrir vos? Aprendamos de los errores de ellos. Pero para eso necesitamos fe. Fe. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Números capítulo 21, versículo 5. Cuando el pueblo se desanimó, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A veces, cuando pasa tiempo que estamos recibiendo bendiciones de Dios y estamos desanimados por la caminata en el desierto, nuestra mente nos juega en contra porque no hay cosa más engañosa que el corazón. ¿Quién lo conocerá? No le hagas caso a tu corazón, no le hagas caso a tus pensamientos, no le hagas caso a tus sentimientos. ¿Por qué? Porque a veces te puede pasar lo que le pasó a los israelitas. Este pan tan liviano, ¿qué estaban comiendo? Pan del cielo, pan de ángeles. Era una bendición, wow, toda una emoción al momento de recibirlo. La primera semana, wow, y una emoción, todos los niños se levantaban. Pero después de 10 años, y sí, hay que ir a buscar el pan de ángeles. ¿Quién se levanta? Andá, levántate vos. No, yo fui ayer, levántate vos. ¿Para cómo? Hoy es viernes, hay que juntar el doble. Andá, levántate vos. No, no comemos. Bueno, está bien, yo me levanto, está bien. La canastita, un gomer por persona. A buscar el pan de ángeles antes que se derrita. Acordate que cuando salía el sol se derretía. Ahí olvídate. No era que llegabas tarde y te descontaban el presentismo. No, comías por un día. Porque era diario. Al otro día caía de nuevo. Si lo guardaba para el otro día, se podría. Así que nadie guardaba para el otro día. Todo era justito. Imagínate que te durmiera. El lío a la mañana. Son las 8 de la mañana. Che, ¿y el maná? ¿Vos sabés que me dormí? ¿Cómo que te dormí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos 5 hijos que alimentar. ¿Con qué le vamos a dar de comer? ¿Y el maná? Así que no había que dormirse. Estaban repodridos de maná, básicamente. Desanimados por la caminata. Desanimados no por el calor, porque estaban más frescos. El Señor era su sombra. No por el frío de la noche, porque estaban calentitos. El Señor era su columna de fuego, pero estaban cansados. Y estaban cansados porque se olvidaron de dónde los sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Si hay algo que tenemos que aprender como familias, es de contarle a nuestros hijos y de mantener viva la historia de dónde nos sacó el Señor. No te digo que le hables de tus pecados, porque eso no produce. Si le hablas de tus pecados y de las macanas que te mandabas, vas a lograr 2 cosas. Una, le vas a tirar ideas, que no van a ser demasiado buenas. La segunda, vas a hacer que tu naturaleza carnal se fortalezca, porque la naturaleza carnal cuando hacías eso, se sentía muy bien. Entonces, si empezás a contar con detalles lo malo que hacías, la naturaleza carnal empieza a fortalecerse. Pero sí podés contar de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Hay veces que las bendiciones del Señor nos pueden parecer que ya nos tienen recansados, como el maná. Tené cuidado, que el desánimo no te haga que dejes de percibir las bendiciones del Señor. Que el desánimo de esta vida, de alguna semana cansadora, de algún problema agotador, no te haga blasfemar contra tu Dios y quejarte contra Dios o contra el líder que te haya puesto. Hablemos de los hijos, el líder, su papá y su mamá. Hablemos de, no sé, en una empresa, tu patrón. Que el desánimo no haga que te quejes y dejes de percibir las bendiciones del Señor. ¿Por cuáles bendiciones le agradeciste hoy a Dios racionalmente? Digo racionalmente porque viste que en las oraciones hay cosas que son irracionales, ¿no?
Gracias, Señor, por el día, gracias, Señor, por este sol que nos da, y capaz que estaba lloviendo, pero como está acostumbrado a decir todos los días sol, cuando saliste te dije, dije sol. Bueno, Señor, vos entendiste. Hay veces que, gracias, Señor, por la comida, las oraciones de la comida a veces son rezos, ¿se dieron cuenta? No oramos, sino que rezamos. ¿Qué es rezar? Decir una oración siempre repetida hasta que tal vez se logra decir de memoria, pero sin pensar en lo que estoy diciendo. Y a veces la oración por la comida pasa eso. ¿Por qué le agradeciste hoy a Dios, pero a conciencia? ¿Cuáles son las bendiciones que tal vez parecen naturales, pero que las desnaturalizaste, recordando de dónde te sacó el Señor y reconociendo de que, aunque hace tantos años que te lo da, no es natural? ¿Será que estamos hablando de alimento y que alguno lo sacó de tener pobreza y que no tenga ni para comer? ¿Será que estamos hablando de una familia linda cuando tenías tal vez una familia que se agarraban a patadas? ¿Será que estamos hablando de una vida sin vicios cuando tenías una vida llena de vicios? ¿Será que estamos hablando de una vida espiritual donde estás ayudando a otros cuando antes no te ayudabas ni a vos mismo? Las bendiciones del Señor, cuando pasa mucho tiempo, se pueden volver naturales, a menos que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor. Si los israelitas se hubieran puesto a pensar un rato largo y hubieran dicho, ¿de dónde nos sacó el Señor? Ah, de Egipto. ¿Y qué hacíamos en Egipto? Y llegamos por José, y después nos esclavizaron, y mataban a nuestros hijos, para que entonces no nos fortalezcamos. Dejaban vivas solo las mujeres, a los hombres los mataban todos. Y clamamos al Señor, y el Señor nos salvó, y nos sacó con mano poderosa. Ah, nos libertó. Y acá estamos atravesando el desierto hasta que lleguemos a Canaán, pero ahí nos promete que vamos a ser una nación grande y poderosa. Ah, bueno, vale la pena, vamos a seguir adelante. Pero se olvidaron. Se olvidaron de dónde los sacó y hacia dónde iban. Entonces se quejaron. Y entonces pasó lo siguiente. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, versículo 6, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés algo muy interesante. Pero antes de ir a lo que le dijo a Moisés, acá parece que Jehová como que está medio caprichoso. Ah, ¿hablas mal conmigo? Te voy a enviar serpiente para que aprendas. ¿Será así? Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que quiere decir muchas veces, ¿o no? Pero para saber lo que quiere decir le tenemos que preguntar a la Biblia, ¿no es que hay que preguntarle a alguien lo que quiere decir? No, siempre la Biblia tiene que decir lo que quiere decir. Y en la Biblia, en otro libro que escribió Moisés, encontramos algo interesante que nos describe el contexto geográfico en el que se encontraba el pueblo de Israel. Así que acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. ¿Estamos bien? ¿Qué estamos estudiando ahora? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué queremos ver? Esto de que pecaron contra Jehová y Jehová entonces le envió serpientes. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, verso 15? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca pedernal. ¿Qué nos dice acá Moisés? Que el desierto donde caminaban los israelitas estaba minado de serpientes y escorpiones. Estaba lleno de serpientes. ¿Y por qué no lo picaban las serpientes a los israelitas? Porque Jehová, quien tenía el derecho legal para proteger a su pueblo, no dejaba que las serpientes se acerquen a su pueblo. Ahora, vamos de nuevo a Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios. ¿Qué pasó? De acuerdo a lo que dice el pueblo, versículo 7, ellos reconocen que pecaron contra Jehová. ¿Qué pasó? Murmuración. ¿Qué pasó? Empezaron a practicar un pecado. Y todos los días practicaban el mismo pecado. Hablaban en sus corazones, en sus tiendas, con su vecino, con su tribu, en contra de Moisés y en contra de Dios. Empezaron a pecar en pensamiento y en acciones en contra de Moisés y en contra de Dios. Y entonces, tristemente, de acuerdo a la realidad, no a la realidad que veían, sino a la realidad del conflicto cósmico, del conflicto celestial que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, con Satanás y los demonios no queriendo que sean un pueblo de gente santa, de sacerdotes y gente santa para gloria del Señor, sino que los querían destruir, y con Dios queriendo proteger, entonces ahora el pueblo pierde derecho legal de protección. ¿Y qué pasa entonces? Y las serpientes llegan y empiezan a morder. ¿Y qué hacen las serpientes cuando muerden? Te pasan el veneno. ¿Y qué pasa con los israelitas? Empiezan a morir. Esto, no sé cómo ustedes se lo imaginan. A veces nos imaginamos todo esto que pasó en el transcurso de horas.
Si querés, te voy a desafiar a que busques en YouTube algún videíto que aparezca sobre algún artesano que trabaje en bronce. Y fíjate cuánto tiempo lleva hacer algo en bronce. Y no es 1 o 2 horas. Hasta que el pueblo se haya dado cuenta de que habían llegado serpientes. Estamos hablando de 2 millones de personas, una ciudad como la de Córdoba. Hasta que el pueblo se empieza a dar cuenta que llegaron serpientes, una plaga de serpientes. Y se empieza a dar cuenta de que la gente se va muriendo. Tanto así que reflexionan, dicen, oh, pecamos contra Jehová, por eso hay serpientes en el campamento, porque estamos hablando mal contra Jehová, estamos hablando mal contra Moisés, estamos pecando, hay que ir a hablar con Moisés, pecamos contra Jehová, ¿qué vamos a hacer? La gente está muriendo, hay serpientes por todos lados. No sé cuánto tiempo pasó, la Biblia no nos revela, porque la Biblia no da todos los detalles, porque si no necesitaríamos un camión para llevar la Biblia, ¿no? Entonces nos da así algunas cositas, pero basta pensar con que era un pueblo gigantesco y para que reflexionen no fue de 1 hora o 2. Así que el Señor le va a dar algo a Moisés para que el pueblo tenga fe. Y entonces ahí en el versículo 8, la palabra de Dios dice que Jehová le dijo a Moisés, hacete una serpiente ardiente y ponela sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y entonces vivía. El suero antiofídico, mirar a la serpiente de bronce. Cuando era chiquitito y leí esta historia no la entendí para nada, ¿no? La serpiente normalmente, uno piensa en la serpiente y piensa en Satanás. Génesis capítulo 3, la serpiente. Uno piensa en Apocalipsis capítulo 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero también el Señor nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y no nos significa que tenemos que ser demonios, ¿no? Significa que tenemos que ser astutos como la serpiente, como el animalito de la serpiente. Ahora, esta serpiente de bronce va a ser un tipo del Mesías, va a ser un tipo de Jesús. Y esto es interesante, porque acá vemos un propósito, y es que porque la Biblia analice y describa a Satanás en algún momento, con algún símbolo, no significa que ese símbolo le pertenece a Satanás. Si ese símbolo es de la creación de Dios, ese símbolo le pertenece a Dios y tranquilamente puede representar cosas buenas, aunque parezcan malas, por algún versículo en la cual representan algo malo. Dice el apóstol Pedro que el diablo anda con gran ira, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿no dice la Biblia que el Cordero de Dios es el león de la tribu de Judá? Pero entonces el león ¿a quién representa? ¿A Satanás o a Jesús? Y depende del contexto. Depende del versículo que estés leyendo. Puede representar en su característica de buscar a quien devorar a Satanás, pero puede representar como león, como el reino animal, como el rey de los animales, a Jesús, como el león de la tribu de Judá, cachorro de león. Y la serpiente es igual, la serpiente representa a Satanás, pero también representa a Jesús. ¿Será que la serpiente representa a Jesús? Mirá lo que dice Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Cuando era chiquito no sabía este versículo, si no me hubiera sido más fácil. Juan capítulo 3, verso 14 y 15 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ¿de qué habla la historia de las serpientes ardientes? Habla de justificación. De eso habla. Los israelitas sabían que habían pecado, se reconocían pecadores contra el Señor, y entonces el Señor le dice a Moisés, hacete una serpiente, y aquel que crea que es pecador, que sepa pecador, que se reconozca pecador, que lo muerda una serpiente, vivirá si mira a la serpiente. Indudablemente que Moisés no habrá dicho que esa serpiente representaba a Satanás. Y sabemos que el pueblo de Dios sabía de la venida de Jesús, porque en el libro de Judas nos dice que Enoc ya profetizó sobre la venida de Jesús con sus decenas de millares de ángeles para hacer juicio y dejar convicto a los pecadores. Y sabemos que Noé y su familia fueron hallados justos, perfecto en sus generaciones, era Noé. Dice Génesis. Entonces entendemos que eso se fue transmitiendo y que la promesa del Mesías, la promesa del Salvador, ya estaba viva en el corazón de ellos.
Así que podemos entender que Moisés puede llegar a haberle dicho al pueblo que esa serpiente representaba al Mesías. Ahora, si lo dijo o no lo dijo, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que Juan capítulo 3, versos 14 y 15 me lo dice a mí. Y me dice, si los israelitas, cuando eran mordidos en su desánimo y en su pecado por las serpientes, para salir de eso necesitaban mirar al Mesías, necesitaban mirar a la serpiente que representaba al Mesías, vos necesitas hacer lo mismo. Y entonces, trayendo esto a nuestra vida, puede ser que hoy, mañana o pasado, necesites mirar a Jesús de una forma distinta a lo cual lo estás haciendo hoy, porque tal vez las serpientes te empiecen a morder. Cuando nosotros pecamos como los israelitas, cuando el desánimo nos pega y empezamos a pecar, entonces le damos derecho nuevamente al enemigo en nuestra vida. Porque cuando el desánimo nos pega, a veces empezamos a pecar como para olvidarnos de ese desánimo y empezamos a murmurar, empezamos a buscar algún pecado acariciado, esos pecados que son como el perro que te muerde, ¿viste? ¿A cuánto lo ha mordido un perro? Muy bien. ¿Te dejarías morder por un perro y mientras te muerde le haces caricias? ¿No? ¿Y por qué hacemos eso con el enemigo? Viene el pecado, te empieza a morder la vida, te empieza a destruir la vida y lo acariciamos al pecado. ¡Ay, qué lindo pecado! Después de un rato que lo cometiste, decís, salí de acá, perro. Me estás mordiendo, me estás lastimando, me duele y te duele el pecado. Y te empieza a doler por dentro y te duele y te sentís culpable. Y pasan semanas, capaz una semana, 2 semanas hasta que te perdonás. Aunque miraste a Cristo, aunque fuiste justificado, aunque sabés que Cristo te perdonó, no te perdonás la acción de haber ido nuevamente hasta donde estaba el perro y que te muerda sabiendo que el perro te iba a morder. Pero tal vez pasan 2 o 3 días y otra vez vas ahí, ponés la pierna para que el perro la muerda. Y lo empezás a acariciar al perro y cuando te das cuenta te mordió. Y lo acarició un ratito, ¡ay, salí de acá, pecado! Y entonces ahí viene otra vez el círculo vicioso, la culpa, el desgarrante, el enemigo que te dice, con esa cara vas a ir a la iglesia, vos sos líder de iglesia con esa cara, estás cometiendo otra vez el mismo pecado que cometiste 700 millones de veces. ¿Qué estás haciendo? Eso se llaman pecados acariciados. Y a veces cuando nos planta el desánimo, como le pasó a los israelitas en el desierto, en esta caminata del desierto del mundo, a veces empezamos a acariciar esos pecados destructores. Y entonces Dios pierde derecho en nuestra vida. Y entonces cosas malas empiezan a pasar en nuestra vida, pero cuando nos damos cuenta de eso, la única salvación es mirar con fe a Cristo Jesús, porque si no lo miramos con fe, estamos fritos. Necesitamos entender el proceso de justificación. Y cuando hablamos de justificación, hablamos de algo legal, de algo forense, de algo que tiene que ver con juicios. Cuando hablamos de justificación, hablamos de que aquel israelita que miraba a la serpiente era declarado justo y sano. No tenía derecho para ser justo y sano, no era justo ni sano, pero era declarado por Dios justo y sano. Así nosotros cuando pecamos y miramos a la serpiente, Cristo Jesús, miramos al Mesías, entonces somos declarados justos y sanos y creemos en Él. Pero para eso nos necesitamos reconocer pecadores e ir cada día a Jesús. Y el proceso de justificación lo podemos desarrollar en 4 pasos de justificación muy sencillos. El primero tiene que ver con la fuente de la justificación y se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 24. La fuente de la justificación es la gracia. Y entonces cuando vamos a Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es por gracia. Ahora, el segundo paso tiene que ver, o la segunda parte, con ser justificados a través de qué medio. Somos justificados por gracia, pero ¿a través de qué medio? Y nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 9, que somos justificados por la sangre de Cristo. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, por Él seremos salvos de las serpientes ardientes. Entonces, nosotros somos justificados por la fuente de gracia de Cristo Jesús, somos justificados a través de la sangre de Cristo Jesús, pero somos justificados por la fe. Sin fe es imposible que seamos justificados, por más que Cristo ya haya dado su gracia y su justificación para todo ser humano, por más que ella haya derramado su sangre preciosa como pago del pecado de cada ser humano, a menos que nosotros tengamos fe, es imposible tomar esa justificación. Y fe es creer. No es simplemente conocer, sino que es creer. Creer más allá de lo que me dice la razón muchas veces.
sino que es creer en lo que la palabra me dice. Cuando vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que somos salvos por medio de la fe. La justificación viene por medio de la fe. Viene por gracia, viene por la sangre de Cristo, pero a menos que tenga fe, la justificación no vendrá. Cuenta la historia de que había un acantilado muy amplio, muy grande el acantilado. Y una persona, un día de mañana temprano, va y cruza un cable de acero desde la punta del acantilado al otro acantilado. Y entonces toma una carretilla, había muchísimas personas presentes, y cruza el acantilado con una carretilla, vacía. Vuelve y estaban todos estupefactos. ¡Wow! ¡Qué locura! El hombre pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar nuevamente, pero con una bolsa de cemento arriba de la carretilla? Yo creo. Todos. Así que sube la bolsa de cemento y pasa por el acantilado con la bolsa de cemento arriba de la carretilla y vuelve. Y todos, ¡wow! Y lo empezaron a aplaudir. Y él dice, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar con una persona dentro de la carretilla? Yo creo. Bueno, venga. No, ¿cómo voy a ir? ¿Y si usted levantó la mano de que cree? Venga, súbase a la carretilla. No, que yo creo, pero no, a mí me da vértigo a las alturas. Bueno, pero usted me dijo que cree. Si cree, cree o no cree. Y no sé si creo. Bueno, pero ¿cree o no cree? No, no creo. No creo que pueda pasar con un hombre frente al carro. Bueno, ¿quién cree? No había una mano que se levantara. La pregunta es, ¿crees o no crees? Es fácil decir creo, sentado en la iglesia o parado desde el frente de la iglesia, pero ¿crees o no crees? Hace un tiempo atrás, más o menos un año, en alguna iglesia del planeta, se despertó el desafío entre 4 personas que estaban ahí orando y viendo un desafío. Y el desafío era que la iglesia era bien feíta, ¿no? Ese era el desafío. Era bastante feíta la iglesia. Del frente se había hecho lo posible, el Señor había obrado con milagros y maravillas años atrás y aunque había tenido sus complicaciones esa iglesia, porque hasta había sido incendiada, había quedado truncado el proyecto y no parecía una iglesia. Entonces surgió el desafío de cambiar el frente de la iglesia. Y entonces en el desafío de cambiar el frente de la iglesia, uno de los que estaba ahí presentes era el tesorero de la iglesia y se le preguntó cuánta plata hay en la tesorería de la iglesia, en el saldo de la iglesia, no en un departamento de la iglesia, en el saldo de la iglesia. ¿Cuánto tenemos? Menos 16,000 pesos fue la respuesta. O sea que toda la iglesia estaba en rojo. No era que construcción estaba en rojo, no era que tesorería, no. Toda la iglesia estaba en rojo, en contra 16,000 pesos. Así que como iglesia entera debíamos 16,000 pesos. Pero aún así seguía feíta la iglesia, así que el desafío era grande y era cambiarle el frente a pesar de que teníamos en contra 16,000 pesos. Entonces empezamos a orar y empezamos a ver que en la Biblia la plata nunca fue un problema. Cuando los israelitas salen de Egipto, salen forrados en plata. Y la plata salió de Egipto. Cada vez que el Señor necesitó de alguien, la plata aparecía, ¿o no? Nunca fue un problema la plata. Y es más, Dios dice, mío es el oro y mía es la plata, ¿o no? ¿Y la iglesia esa, de quién es? ¿De quién son todas las iglesias? De Dios. Bueno, entonces la casa de Él. Nosotros simplemente somos los albañiles, los administradores. Así que el desafío fue, hagamos un proyecto para cambiar el frente de la iglesia. Cuando hicimos un proyecto, dijimos, bueno, vamos a hacer solamente una pared del frente, con un pedacito de pared para atrás, y que tenga una fachadita, ¿no? Era así como bastante mentirosa. Era la fachadita, pero era solo la fachadita. Pero después surgió la idea de decir, bueno, no, hagamos la fachada y las 4 paredes, y entonces ya nos queda y algún día que se teche y que se siga. Y entonces cuando empezamos a hacer el presupuesto, dijimos, ¿pero qué vamos a hacer? Una de las ideas muy buenas que surgieron fue ir todos los domingos a trabajar, buscar gente que vaya a trabajar los domingos. Pero íbamos a estar 2 años, 3, 4, 5, no sé cuánto íbamos a estar hasta hacer todo el proyecto. Así que dijimos, no se puede. ¿Y qué otra? Bueno, vamos a pagar. ¿Pero a quién le gusta pagar para hacer las cosas en la iglesia? A nadie le gusta pagar, menos cuando tenés menos 16,000 pesos en una tesorería. Entonces, pero no había otra forma. Bueno, ¿cuánto vamos a venir a trabajar? Y 4 horas por domingo. Olvídate, no hacemos nada. Entonces hay que pagar. ¿Y con qué vamos a pagar? No sé. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar el presupuesto. ¿Cuánto necesitamos de materiales? Tanta plata. ¿Cuánto necesitamos de albañil? Nos comunicamos con un albañil, le pedimos un presupuesto y más o menos eran unos 250,000 pesos, 300,000 pesos, el primer presupuesto que se empezó a armar.
300.000 pesos con menos 16.000 pesos estábamos hasta las manos, ustedes entienden. Pero dijimos, bueno, si es la voluntad de Dios hay que avanzar. Así que dijimos, vamos a juntarnos de acá una semana y vamos a orar y vamos a ayunar. Y si oramos y ayunamos y el Señor nos convence de que tenemos que avanzar, vamos a avanzar por fe en la construcción de la iglesia. Así que a la otra semana nos juntamos, oramos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner cada uno de nosotros un voto, una promesa de plata al Señor, cada uno de acuerdo a lo que pueda. ¿Vos cuánto vas a poner? Bueno, yo voy a poner tanto por mes. ¿Y vos? Yo tanto por mes. ¿Y vos? Tanto. ¿Y vos? Bueno, entonces entre los 4 supimos cuánto íbamos a poner por mes cada uno. Entonces le dijimos, Señor, esta es la plata que tenemos por mes. No llegábamos ni a saldar la deuda de los 16.000. Esta es la plata que tenemos por mes, Señor. Esto es lo que tenemos. Te pedimos que tú traigas el resto. Entonces los 300.000 restantes los va a tener que traer vos, Señor. Pero esto es lo que podemos dar. Entonces la pregunta es, ¿y cómo avanzamos? Y bueno, hay que avanzar a comprar los materiales, pero no tenemos plata. ¿Pero quién habló de plata? ¿Estamos hablando de materiales o de plata? Y pero siempre que hablamos de comprar materiales hay que hablar de plata, ¿o no? ¿De acuerdo a qué realidad? ¿De acuerdo a qué realidad? ¿A la realidad de Dios siempre que hablamos de materiales hay que hablar de plata? No, si la plata le sobra a Él. Lo que hay que hablar y pensar es si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios hay que avanzar a comprar los materiales. ¿Y con qué se va a pagar? Yo qué sé, el Señor no me llamó a pagar materiales, me llamó a hermosear la iglesia y a predicar el Evangelio. ¿A vos te llamó a pagar materiales, Señor? ¿O te llamó a predicar el Evangelio? A todos nos llamó a predicar el Evangelio. Ahora, si te llama a pagar materiales será porque como nosotros tenías una platita y dijiste, bueno, le voy a poner. Pero si no nos alcanza, el Señor traerá el dinero de algún otro lado. Y si no se cae y se estropea y se frustra y chao, el Señor se le funde una iglesia. Ya está. Pero cuando al Señor se le funde una iglesia o se le funde un proyecto espiritual, no es porque el Señor no tenga los medios para hacerlo. Es porque nuestra falta de fe le quita el derecho para hacerlo. Así que dijimos, bueno, ¿cómo tenemos que avanzar? Y esta semana tenemos que comprar 56.000 pesos de material. Bueno, ¿cuánto tenemos? Habían pasado 2 semanas de la primera reunión en menos 16.000. En ese momento ya estábamos en verde. No me acuerdo cuánto eran menos de 20.000 pesos. Pero ya estábamos en verde, una bendición. Y le preguntamos al tesorero, ¿y dónde apareció la plata? No sé, pero cayeron las donaciones. Bueno, alabado sea el Señor. Ya está, el Señor está obrando. Eso nos dio fe. El Señor hizo que nuestra fe se base en evidencia. Una iglesia que estaba en menos de 16.000 pesos, ahora ya estaba en verde. Bueno, avancemos. ¿Y qué hacemos? Y la semana que viene hay que decirle al albañil que comience. Sí, pero el albañil dijo que cada jueves hay que pagarle 24.000 pesos, cada etapa. Y sí. ¿Y quién le va a pagar? Y yo qué sé quién le va a pagar. El Señor no nos llamó a pagarle al albañil. ¿Vos estás poniendo el pacto que pusiste? Sí. ¿Yo también? ¿Vos estás poniendo? Sí. ¿Vos también? Ya está. Nuestra parte está hecha. Y pero si tenemos y llega el jueves y no está la plata, mordete la lengua, mi hermano. ¿Cómo no va a estar la plata? ¿De quién es este proyecto? ¿De Dios o es nuestro? Y no, es de Dios. ¿Qué va a ser nuestro? Bueno, ya está. Entonces la plata tiene que estar. Y si no, ya está. Le decimos al albañil que termine y esto va a terminar truncado y no va a ser una vida de fe. Y Dios nos sirve y no funciona. Es así de sencillo. Así que nos arrodillamos y oramos. E hicimos un pacto de que cada uno de nosotros iba a hacer lo que esté de su parte para mantener ese nivel de fe, pero también para mantener los derechos legales, colectivos, de entre los 4, juntos y unidos. Así que para eso dijimos, nos vamos a juntar una vez por semana para orar por esto y vamos a ayunar una vez por semana. Llegó el miércoles siguiente y había que pagarle 24.000 pesos al albañil y los 24 no estaban. Hoy estaba revisando los mensajes. Qué manera de matarme risa. Porque gloria a Dios, ¿no? Pero estaba revisando los mensajes del grupo que teníamos los 4 y miraba, che, y hay que pagarle a Edgardo. Edgardo se llama el albañil. Hay que pagarle a Edgardo. Che, ¿y habló alguno con Edgardo? No. Che, ¿ya te pidió la plata? No, yo le dije que mañana le vamos a pagar. ¿Pero la plata está? No, pero tranquilo, sigamos orando, la plata va a estar. ¿Pero cuánto tenemos? Y tenemos 8. Faltan 16. No es nada 16, si teníamos menos de 16 ya compramos 56. Me olvidé de algo muy interesante. Al día siguiente, después de esa oración, una persona llama a alguno del grupo y le dice, che, fulano, ¿vos no tenés algún proyecto de construcción? Imagínate lo que le dije. Claro que sí, que tengo. ¿Por qué? No, porque así como que el Señor me impresionó para que te llame a ver si estaban construyendo algo. ¿Qué están construyendo? Bueno, estamos haciendo el frente de una iglesia, algo así. Yo tengo una donación de 50.000 pesos. ¿Cómo hago para darla? ¿Amén? Bueno, la voy a hacer corta, porque varios de acá ya conocen la historia. El frente ya está terminado. El techo casi. Falta pintar adentro. Las ventanas fueron otro milagro.
Otro milagro muy interesante porque nos pasan un presupuesto de ventanas, lleva 3 ventanas el salón, arriba se hizo un salón al final, y las 3 ventanas costaban una plata. Y entonces digo, che, ¿será más o menos el presupuesto? Y tengo un amigo en alguna parte que trabajó mucho de empleado de una carpintería de aluminio. Y le digo, le iba a preguntar. Entonces le che, fulano, vos fijate, me pasaron este presupuesto, ¿estará bien el presupuesto? ¿Los materiales? ¿Vos no le podés preguntar a dónde vos laburabas que me pase un presupuesto? Sí, yo le pregunto. Me manda el presupuesto y casi idéntico. Bueno, está bien. Uno de Santa Fe, otro de acá, igual. Me dice, ¿y para qué son las ventanas? Y le cuento el proyecto. Y me dice, pero la foto que me mandaste, hay 2 ventanas más abajo. Sí, le digo, pero hay 2 ventanas más abajo que son ventanas, cierran, abren bien, algún día las cambiaremos. Estamos orando por las de arriba. ¿Y por qué no oran por las 5? Y porque no nos dimos cuenta, tenés razón. ¿Por qué vamos a dejar las otras 2 abajo? Van a estar llorando la ventana abajo, van a ser feitas y las otras 3 van a ser re lindas. Me dice, pónganse a orar. Nos pusimos a orar por las ventanas y a los 2 días me llama y me dice, mira, con mi esposa hemos decidido que si ustedes compran por fe las 2 ventanas de abajo, nosotros como matrimonio compramos las 3 ventanas de arriba. Sí, le digo, claro, la fe para 2 nos da seguro. Mis hermanos, Dios funciona. Dios funciona. Una iglesia que estaba como los israelitas en el desierto. Una iglesia que estaba cansada del COVID. Una iglesia que estaba agotada. Una iglesia que estaba con pesimismo. Y el Señor trabaja. Y el Señor obra. Ah, es la mejor iglesia. No, es una iglesia que tendrá que seguir luchando con sus miembros para hacer la voluntad divina. Pero hay un grupo de hermanos que vio que la justificación es por la fe. Si hubiéramos esperado a tener la plata para construir esa iglesia, todavía hoy estaríamos esperando, estoy seguro. Y no tendría ni un ladrillo pegado arriba del primer techo. No te digo que no administres, no te digo que no esperes. Pero si ya sabes que es la voluntad del Señor, ¿qué estás esperando? Muchas veces la fe va a ir en contra de lo racional. Seguramente había escépticos. ¿Qué? ¿Que mirar una serpiente me va a salvar? No, hijo, no la mires. No mires la serpiente esa. No, ¿quién sabe lo que este Moisés, este loco? Mirá, nos trajo acá para matarnos y se le murió el hijo, seguro. Y capaz que él después con dolor miró la serpiente porque no le quedaba otra. Y le habrá pedido al Señor perdón a alguno de los israelitas porque le había dicho por escepticismo a su hijo que no mira la serpiente. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Estamos creyendo en la palabra o estamos creyendo en la realidad que el mundo nos plantea? Muchas veces, la fe va a hacer que tengas que avanzar en contra de la razón. No siempre. Nuestro culto debe ser racional, pero muchas veces la razón se queda corta con la fe. Con Eli, cuando nos casamos, allá por el 2000, no, esperen que yo me acuerdo, 2006, no me diga, ahora van a pensar que no me acordaba, ya casi me saco el anillo, Elu. Allá por el 2006, un 17 de febrero, bueno, pasaron años y empezamos a querer buscar un hijito, ¿no? Y Eli quedó embarazada, perdimos un hijo, Eli quedó embarazada de nuevo al año siguiente, volvimos a perder un hijo y nos dijeron, mirá, no vas a poder tener hijos. Hay un problema en la sangre, es muy difícil. No vas a poder tener hijos. Cuando empezamos a conocer a Dios, como les conté, que empezamos a trabajar juntos, a orar juntos, a crecer juntos en el Espíritu, el Señor nos confirmó que íbamos a tener un hijo. Entonces, por fe, empezamos a probar, a buscar de nuevo, y Eli quedó embarazada. Cuando Eli quedó embarazada, ya habíamos perdido 2, estábamos avanzando por fe en lo que Dios nos había dicho de que sí íbamos a tener un hijo. Entonces yo, como así guapo y sanguíneo, me largué a decir algo que después no pude cumplir. Y le dije, Eli, amor, no sé cómo le decía en ese momento, pues nos vamos poniendo, no sé, todos los matrimonios se van poniendo sobrenombre y van cambiando a través del tiempo. Sí, ¿no? Sí, me siento normal entonces, muy bien. Entonces, le digo como le habré dicho en ese momento que no me acuerdo, y le digo, che, ma, yo no te voy a dejar nunca sola. Yo te voy a acompañar todo el embarazo. Y pasó un momento, el Señor nos llamó a hacer una semana de predicación en no sé dónde. Y él me dice, no, tenés que ir. Y oramos, el Señor nos confirmó que, bueno, ma, perdón, pero después de esta, no voy más. Pasó el tiempo, el Señor me llamó que tenía que ir a un congreso de comunicación a Buenos Aires. Amor, después de esta, nunca más. ¿No? Y así venía, ¿no? Después de esta, nunca más.
Y pasó el tiempo y teníamos un grupo misionero que se llamaba Misión Poder ahí en Santa Fe y nos habían pedido desde la Unión Argentina que vayamos a acompañar a los quebrachos a un grupo de pastores de jóvenes para ir a manejar todo el asunto de multimedia. Y como yo ya le había dicho, después de esta nunca más, hablé con el vicedirector del grupo y le digo, Cristian, vas a tener que ir vos. Yo voy, Paul, no te hagas drama, no hay problema. Una semana antes del evento viajamos con Eli, pero antes de viajar fuimos a hacer los controles y entonces fuimos a el obstetra y fuimos al hematólogo. Y entonces ahí el obstetra y el hematólogo nos dijeron algo muy interesante. Eli no puede viajar más de 50 kilómetros. Ya apagó y prendió 2 veces la cámara, se está haciendo largo esto, ya cerramos. Eli no puede viajar más de 40 kilómetros, en realidad nos dijo, pero teníamos 55 hasta Coronda, me dice, bueno, más de 50 kilómetros que no viaje. Si viajan a ver a tus viejos, viajen, se quedan 1 o 2 días, ella tiene que ir con las piernas vendadas porque puede tener una trombosis, no sé cuánto, y después vuelven, pero no más que eso. A la otra semana, era el fin de semana del evento que les cuento que nos habían invitado con Misión Poder. Y el miércoles a la noche, el viernes comenzaba, me llama el vicedirector y me dice, Paul, vos sabés que tengo un problema grandísimo en Crespo, en la familia. No voy a poder ir al evento, disculpame, traté de buscarle la vuelta, pero no puedo ir. Digo, quédate tranquilo, no te hagas problema. Yo adentro no estaba tranquilo, pero le digo, quédate tranquilo, ¿para qué lo voy a poner nervioso? Andá a resolverlo tranquilo, que el Señor ya sabe quién va a ir. Entonces cuando corto le digo, Señor, ¿a quién mandamos? Y es como que el Señor me confirma, tenés que ir vos. No, yo no voy a ir. Yo le dije a la Eli que no le iba a dejar más. Mira, me mandaste a no sé dónde a predicar, me mandaste a no sé dónde con comunicación. No, ya está, Señor, no. Pero era muy fuerte la impresión. Así que fui a mi pieza, busqué cosas para bañarme y me fui a bañarme y a pelear con el Señor en el baño. Y mientras me bañaba, peleaba. Señor, yo no quiero ir. Ya le prometí a la Eli que no iba a ir y ya está, no voy a ir. Y encontré y digo, ya está, con esta lo agarro al Señor. Y digo, Señor, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir y le voy a decir a la Eli que llame a Barroso y que llame, que era el obstetra, y que llame a Lorenzati, que es el doctor, que es el hematólogo. Que les pregunte si podemos viajar en vez de 50 kilómetros, 400 kilómetros. Y si ellos le dicen que sí, yo voy. ¡Ja! Acá lo agarré, dije, ya está, lo tengo. Olvídate. Lorenzati, muy buen médico, excelente, pero no le gusta que le llamen por teléfono. Por lo menos en aquella época no le gustaba. Y te trataba re mal cuando lo llamabas por teléfono. Espero que nunca mire este video, Lorenzati, o si no, que bueno, ya si lo mira va a estar siendo transformado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llego a la pieza y le digo, che, ma, vos sabés que tengo un problema, ¿qué te pasa? El Señor nos está diciendo que tengo que ir a los quebrachos. Y ya la carita de la Eli, ¿viste? Le digo, pero yo le dije que vos vas a llamar a Lorenzati y a Barroso y que si ellos te dicen que vos me podés acompañar, vamos los 2 juntos. Entonces me dice, pero ¿estás loco? ¿Por qué? Y pero si me dijeron hace unos días que solo puedo viajar 40 kilómetros, me dijeron que sí hasta Coronda, pero no más que eso. Entonces, ¿estás loco? Aparte me tratan re mal cada vez que lo llamo a Lorenzati. Bueno, amor, pero es por eso. Vos lo vas a llamar, él te va a tratar mal y no te va a dejar ir y ya está. Y yo me quedo con vos. Y listo. No, pero yo no quiero, es una locura. Me van a decir que estoy loca. Si me dijo la semana pasada que no puedo. O sea, ¿para qué lo voy a llamar? Entre todo eso golpean la puerta. Le digo, aguantá, voy a atender. Voy a atender mis viejos, mi mamá y mi papá. Me dice, ¿qué pasa que está con la Eli? No, le digo, lo que pasa es que esto, que el otro. ¡Estás loco vos! ¿Cómo va a viajar con ella que está embarazada? Ya perdieron 2 hijos, ¿querés perder otro más? No podés hacer eso, estás loco, vos no sé qué. Pero le digo, pará, si no es que quiero que viaje, total ella va a llamar, la van a tratar mal, le van a decir que no, y no vamos. O sea, esa era mi perspectiva. ¿Qué? Ya está. Mientras estoy tratando de explicarle a mis padres, y mis padres están tratando de encauzarme para que sea un poquito más 2 dedos de frente, entonces Eli me llama. Y entonces voy a la pieza y Eli con lágrimas en los ojos. Oh, Dios, ya. Y estaba embarazada. Todo era un miedo bárbaro, ¿no? Porque ya habíamos perdido 2. Que no se sienta mal, que no sé qué. Digo, ma, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Dice, ya llamé a Barroso y Lorenzati. Digo, ¿está llorando? Ya está, la trató re mal. No vamos a ningún lado. Digo, ya está, ¿no? Sí, dice, me trató re bien. ¿Cómo que te trató bien? Sí, me trató re bien. Ya está. Ya ahí adentro ya supe. Digo, ¿y? Me dijo que podemos ir, que la pasemos lindo. Pero está loco el tipo este. ¿Qué tomó hoy a la mañana? Si la semana pasada nos dijo, y el señor adentro me decía, vos tranquilo. ¿Qué tranquilo de qué? Entonces le digo a mi viejo, ¿viste lo que pasó? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Vas a ir?
450 kilómetros con todos los saltos que hay. ¿Y quién te va a llevar? Y le voy a decir al bubu que me lleve. ¿Qué tiene? Una Suram. ¿Y va a ir en el asientito de la Suram que hace chiquitito atrás la Eli? Y sí. ¿Y qué va ¿Y si lo pierde? Sí, va a ser culpa de Dios que lo pierda. Si Él no está mandando. Ahora, ¿qué harías si perdiste 2 hijos? Si te dice un médico que no podés viajar más de 40 kilómetros y te habilita 50, 55, y crees que Dios te está enviando a viajar 450 kilómetros. Para nosotros fue entre la espada y la pared. Ahora, en esos momentos, o uno se pone radical o uno se afloja y decide por el miedo. Así que con Eli oramos y dijimos, no, vamos a ir. Y si lo perdemos, significa que o estamos totalmente errados en nuestra forma de comunicarnos con Dios, o Dios no existe. Si no estamos errados en la forma de comunicarnos, no sé, habla otro idioma, le entendemos mal, no es racional lo que está pasando. Lorenzati no te puede decir que sí una semana 45 y después, o 55 y a la otra semana decirte sí a 450. Es una locura, pero vamos a ir. Así que decidimos ir. Ahora lo contamos después de 10 años que tiene Luney y uno ya no siente los nervios que sentía viéndola a la Eli cuando agarrábamos un en la ruta. ¿No? Y yo decía, ay Señor, que no se caiga nada de ahí adentro. Es tuyo, Señor. Vos sabés la vergüenza que iba a pasar con mi familia si se llega a perder este bebé. Vos te imaginás la psicología de Eli. Imagínate mi psicología. Yo pierdo la fe para siempre. Vos me estás mandando acá. Yo no quería venir acá. Yo no pedí. Cristian tenía que estar acá. Yo vamos acá y me... ¡Pum! Señor, que no agarre los pozos el bubu. Que no le puedo decir nada. El bubu un amor. El que lo conoce sabe que es un amor. Llegamos. El Señor tenía un plan muy interesante que no nos da el tiempo para contarles, pero es maravilloso lo que pasó en ese evento, consecuencias que siguen hasta hoy en día, y muy interesante como el Señor es un estratega militar y sí o sí teníamos que estar ahí para después en otro momento, 2 años más adelante, poder empezar otro camino que el Señor nos iba a mostrar, que si no estábamos ahí iba a ser difícil que podamos comenzar ese camino. Es una locura lo que el Señor hace con sus hijos, ¿no? Y entonces volvimos y entonces Él nació. ¿Por qué les cuento esto? A mí me gusta contar cosas que he vivido porque nadie me las puede negar. Si te cuento algo que pasó otro, me decís, bueno, pero te lo contó a vos. No, esta no me la contó nadie. Yo sentí miedo y no sabía si mi hija iba a nacer. Esa es la verdad. Yo sentía responsabilidad ante Dios por creer y estar convencido de que Él me pedía que vaya, pero sentía responsabilidad hasta a mi esposa y responsabilidad a mi familia, y era anciano de iglesia, y a lo que todos iban a pensar si perdíamos un bebé por inconsciencia de ir a seguir un camino que andá sabía a quién se le ocurrió. ¿Qué te va a decir Dios que vaya? Vos querés ir tal vez porque vos te querés mostrar. No, yo no quiero ir. Es el Señor que nos está enviando. Aparte, ¿cómo le va? Ya que lo atienda bien era un milagro. ¿Será que el Señor te está pidiendo algo, pero estás poniendo excusas? Tal vez son excusas racionales. Tal vez son excusas que parecen ciertas. Parece que tu familia se va a hacer pedazos si seguís el plan que el Señor quiere. Parece tal vez que tu economía se va a caer a pedazos si seguís el plan que Dios quiere. Parece tal vez que no vas a ser feliz si seguís el plan que Dios quiere. Tal vez parece que Dios es un amargo y te quiere arruinar la vida si seguís el plan que Él quiere. ¿A dónde te encontrás? ¿Será que estás pasando por el desánimo del desierto? Y te hace falta mirar a Cristo Jesús para ser justificado por su gracia, ser justificado por su sangre, ser justificado por su fe. Y cerramos con Santiago capítulo 2, versículo 24. Ser justificado por las obras. Mis queridos hermanos, a nadie le podemos decir que tenemos fe, ni a nosotros mismos, si no obramos de acuerdo a esa fe que decimos tener. En Santiago capítulo 2, versículo 24 nos dice, versículo 23 y 24, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Justificación. Hay que mirar a Cristo a los ojos, porque por su gracia somos salvos. Hay que mirar a Cristo a los ojos, porque Él nos salvó a través de su sangre. Hay que mirar a Cristo a los ojos y hay que mirar a la palabra porque somos salvos por la fe. Pero la fe que produce la salvación es una fe que obra de acuerdo a lo que la palabra dice. Es una fe que obra y que carga todas las consecuencias a lo que la palabra dice.
En aquella misma época recuerdo que había una campaña de evangelismo que queríamos hacer y que se daba en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Y nos dijeron, chicos, ¿qué dicen ustedes que hagamos? Nosotros decimos que ustedes sueñen en grande. ¿Cuánta gente quieren que venga? No sé, quisiéramos que vengan 200 personas. ¿Entran dentro de la iglesia 200? No. ¿Y dónde las metemos? Bueno, hay un local, un patio al lado que entraría. Bueno, genial. ¿Y cómo lo quieren hacer? ¿Quieren hacerlo a capela o quieren que contratemos sonido? Me dice, pastor, yo soy el tesorero, tenemos 1.200 pesos. No, pastor, no, ¿qué me va a decir pastor? Paul, me decían. Ni nunca. Yo ahí decía, nunca voy a ser pastor. Todavía, ¿no? Paul, tenemos 1.200 pesos en tesorería. Le digo, pero ustedes no miren la tesorería, ustedes miren lo que el Señor les pide que tengan que hacer. Y llegó el sábado a la noche donde terminaba el evento. Estuvo buenísimo. Hubo un montón de gente. Se llenó de grandes y de niños todas las noches. Y había que pagarle al del sonido 7.800 pesos y no los teníamos. Era el sábado a las 7 de la tarde, estaba comenzando el evento. Iba a terminar 8:30. Y viene alguien del grupo y me dice, Paul, ¿la plata del sonido ya está? Me parece que no, le digo, aguantá que le iba a preguntar al flaco. El tesorero del equipo para los programas evangelísticos tiene 2,08 metros. Así que yo lo miro y le digo, che, Alan, sí, Paul, ¿qué pasa? Le digo, ¿cuánta plata tenemos? Mirá, me dice, tenemos creo que 700 pesos. Ah, bueno, le digo, ya falta menos, estamos bien. ¿Cuánto falta? Y redondeando 8.000, me dice. Bueno, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Bueno, estábamos orando. Faltaba media hora para que termine el evento y viene la mamá de Alan. Me dice, che, Paul, ¿la plata del evento? Naranja, no tengo idea. Yo le pregunté a Alan hace una hora y no estaba. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a orar y vamos a disfrutar. Si viene el bautismo ahora, va a estar buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar? Yo qué sé. Te lleva la rueda del auto y me quedo a pata, me lleva alguien, no sé. Si el Señor no tiene plata para pagar su evento, que me mande a hacer otra cosa. Me dedico a hacer herrería nomás. Ya está. Lo lindo fue que cuando estaban cargando los plomos, todo el equipo de sonido, yo ahí ya me había preocupado, ¿no? Tengo que ser sincero. Me empezó a latir el corazón, me empezaron a transpirar la mano porque Alan no se acercaba. Y me voy hasta donde está Alan, que estaba como a una cuadra. Y cuando voy llegando, él se mete al auto. Digo, qué guanaco. Este va a huir. Este va a salir para que no le pida nada de plata. No, y llego y estaba emocionado, por eso se metió al auto. Digo, ¿qué te pasa, flaco? Tenía un Fox. Y me dice, vos sabés que tenemos, no me acuerdo cuánto eran, 15, 17, 18, no me acuerdo cuánto era. Estábamos orando para comprar una consola también. Me dice, vos sabés que llegó tanta plata. Le digo, ¿de dónde salió esa plata? No sé, la depositaron en la cuenta hace un rato. Le digo, ¿y no alcanza para pagar? No alcanza para pagar y para comprar la consola, Paul, justito, redondito. Bueno, alabado sea el Señor. Mis hermanos, el obrar es justificación también. El obrar es justificación. No pensemos que estamos justificados a menos que estemos obrando de acuerdo a la fe que decimos tener. El creer lo que la Biblia dice significa avanzar por fe en lo que la Biblia dice. No importa, se caiga lo que se caiga, se rompa lo que se rompa. Dios no falla. No, es que si le soy fiel a Dios, no voy a tener para tal cosa. Séle fiel a Dios y que se encargue Dios. Si te arruina la vida y no funciona, nunca más le sos fiel, así de sencillo. Mira qué fácil. Señor, mira, yo te voy a ser fiel a vos, pero si no me alcanza para mis obligaciones, nunca más te voy a ser fiel porque vos no resultás, ¿eh? Así de sencillo. Y probá 6 meses. ¿Sabes lo que hace Dios? Te tapa la boca. Si lo haces con corazón sincero, si lo haces con un espíritu noble, el Señor responde. ¿Por qué siempre responde? Porque su palabra dice que va a dar hasta que sobreabunde. Recordá que el que sobreabunde no es que vas a ser multimillonario. Te va a sobrar algo. Te va a sobrar 1 kilo de papa en la casa. Mirá, me sobra 1 kilo de papa, ¿viste? Ya está, sobreabundó. Pasó el fin de mes y te sobra 1 kilo de papa. No te está diciendo que te va a dar un camión de papas, no. Te está diciendo que hasta que sobreabunde, que te sobre más de lo que necesites. Si el Señor te está llamando a moverte de la iglesia donde estás, movete. Si el Señor te está llamando a salir de un lugar de confort, salí de ahí. Si el Señor te está llamando a ayudar a otras personas, ayúdalas. Si el Señor te está llamando a ser fiel y a entrar en compromiso y poner en orden tu vida, ponela en orden. No, lo que pasa que, o sea, nunca sé si les conté, no sé dónde la conté, sé que la conté en 2 lados y que no la voy a contar hoy porque es retarde. Pero otros días se las cuento. Necesitamos ordenar nuestra vida, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. No importa que pierdas planes,
por ordenar la vida. Y se la resumo así. En algún lugar había gente que no ordenaba su vida y no se casaba porque si se casaban le pagaban un solo plan en vez de 2. No importa que pierdas planes del gobierno, ordena tu vida para que el Señor pueda bendecirte. ¿A cuántos de los que están acá presentes? Piensen bien, nadie levante la mano ni se levante, piensen. Miren que ustedes no salen en la filmación, así que tranquilos. Nadie los ve, te ve el que está al lado, pero el que está al lado no importa nada, porque ese no dio la vida por vos, no dio la sangre, no tiene gracia para contigo, nada. Es un buen tipo, una buena mujer que está peleándola igual que vos, nada más. Así que lo que importa es lo que Dios ve en este momento. Yo simplemente te transmito lo que pienso que nos está diciendo a los dos. ¿Está bien? Yo tengo la ventaja porque ya estoy parado. Pero, ¿cuántos de las que están presentes acá están pasando por el desierto, tal vez, en una situación de desánimo y saben que tienen que tomar una decisión de ordenar cosas o de avanzar en cosas que les está doliendo? Y que no están pudiendo avanzar porque tal vez la fe no le da, porque tal vez el temor es más fuerte, porque tal vez la situación en la que están no los deja ver más allá de las serpientes ardientes hasta donde está levantada la serpiente de bronce que es Cristo Jesús. Si vos te encontrás dentro de esa descripción, a mí me gustaría hacer una oración especial en esta noche por vos. Pero mira cómo vamos a hacer. Yo voy a empezar a orar, vos vas a estar sentado o sentada, pero en algún momento yo le voy a pedir al Señor por estas cuestiones. Y si vos le querés pedir conmigo, te vas a parar. Ah, bueno, pero el que está al lado mío va a sentir el ruido de la silla. ¿Y qué? ¿No querés reconocer que necesitas de Dios? Bueno, seguí así como está. Es así de sencillo. A veces por el no querer reconocer, terminamos destruyendo nuestra vida. Ay, no, porque si me paro... Una vez estaba en la UAB, estudiante de teología, 3er año. El pastor hacía un llamado, era un llamado así filoso, era el llamado, ¿viste? Te dejaba infraganti el llamado. Y el Espíritu me dice, vos te tenés que parar y tenés que ir adelante. No, pero van a mirar todos, soy estudiante de teología, voy a dar un mal testimonio si paso adelante. ¿Y a vos qué te importa el testimonio? Vos necesitás de ese llamado, tenés que pasar adelante. No me da la cara para pasar adelante. Lo agarro de acá el llamado. No, te tenés que parar y tenés que ir allá adelante. Y el tipo seguía llamando. ¿Habrá alguien más que, Señor, que se calle la boca? Yo no voy a pasar. Vos tenés que ir. Pero que no. Bueno, vos sabés que necesitás el llamado. Ay, papá. Me levanté y iba mirando así para abajo. No miraba ni pestañeaba para los costados, ¿no? Por la vergüenza. Pero gloria a Dios de que el Señor partió el orgullo, partió la vergüenza y me ayudó a levantarme e ir a ese llamado. Porque ahí fue una de las cadenas de libertad que el Espíritu alcanzó a romper. Yo no sé con qué cadenas te encontrás atado o atada todavía. Pero si en el momento que estamos orando, el Espíritu te empuja a levantarte, que piensen lo que quieran. Si necesitas libertad en algo, dale el espacio al Espíritu para que te puedas libertar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las experiencias de Moisés que pudimos recorrer durante toda la semana. Señor, te queremos pedir en esta noche especial que nos justifiques. Queremos pedirte que nos des fe. Queremos pedirte que nos ayudes a reconocer nuestra condición. Es por eso, Señor, que en este momento, todos aquellos que quieran pedir esto conmigo, yo en primer lugar, cuando estoy predicando la tengo más fácil que antes, porque ya estoy en pie, pero yo me pongo en primer lugar y vamos a ponernos en pie todos los que te querramos pedir, Señor, que nos ayudes para que cortes cadenas de indecisiones que nos tienen tal vez arraigados en este desierto con desánimo, con murmuración, con pecados, con lo que sea que no nos deja crecer. Es por eso, Señor, que puestos en pie te queremos pedir fe. Indudablemente que para obtener esa fe nos tendremos que exponer más a tu palabra. Hoy a la noche tendremos que leer tu palabra antes de dormir. Tendremos que ver la agenda de mañana y planificarnos, leer tu palabra mañana, no importa qué tan cargada esté. Que dejemos de hacer lo que haya que dejar de hacer, pero que podamos exponernos a tu palabra, porque si no será imposible tener más fe. Será imposible que tu Espíritu corte las cadenas con la palabra de Dios que es su espada. Es por eso, Señor, que te pedimos fe y voluntad para exponernos a tu palabra. Pero también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón
que plante su estandarte allí y que nos hagas libres en Cristo Jesús. Justifica nuestra vida por la gracia manifestada en Cristo Jesús. Justifica nuestra vida por el derecho legal que Cristo obtuvo al morir por nosotros y derramar su sangre por nosotros y resucitar al tercer día y hoy estar oficiando en el santuario celestial. Justifícanos, Señor, por la fe que estamos manifestando al ponernos de pie y reconocer que somos pecadores, reconocer que te necesitamos, pero también reconocer que tu palabra nos da una oportunidad para avanzar y mirar hacia aquel Cristo, mirar hacia aquella serpiente de bronce. Y no importa qué nos esté mordiendo hoy, no importa qué desánimo esté en nuestro corazón, queremos mirar y ser salvos. Señor, como tú dices, miradme a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Señor, queremos avanzar y obrar, porque la fe que nos salva es la fe que obra, porque a Abraham le contaste las obras por justicia y fue justificado por la fe que obró. Es por eso, Señor, que te queremos pedir obras de obediencia. No importa lo que se caiga, no importa lo que se rompa, no importa el temor que tengamos, no importa si racionalmente estamos pensando que no, pero la Biblia nos dice que sí. Danos, Señor, esa fe que obra para poder alcanzar salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a conocerte de forma real. Ayúdanos a percibirte cada día en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.